Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar esta webinar, sí, que es como así hincapié en otra que dimos. Estamos haciendo como capacitaciones y webinar centrados en eh, Trinorma, sí, por eso hay una muy parecida. Después, solamente Gino les va a comentar la grilla de este mes que incluye una similar a esta capacitación, pero desde la mirada de seguridad. Sí, acá la idea es, estas webinars que siempre damos, es basado en nuestra experiencia en la implementación y en las auditorías, ¿sí? Entonces, bueno, esta va a ser como basada en mi experiencia en la implementación y la auditoría de las matrices ambientales, ¿sí? Que como todos saben, la norma se enfoca en la identificación, ¿sí? De riesgos, aspectos, para la salud. Entonces, ha pasado a veces que durante la auditoría o en la implementación hay algunas falencias de algunos aspectos, entonces si uno no los identifica, puede cometer el error de no identificar el impacto y bueno, sí, puede ser una no conformidad o bueno, algo que se esté afectando el ambiente y que no lo hayamos determinado. Entonces, bueno, la intención es que nos llevemos como alguna regla memotécnica para identificar los aspectos. Para recordar, para que tengan en cuenta, uno de los puntos clave donde se inicia este proceso es en el 612 de la 14001, donde dice que la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y aquellos en los que puede influir y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva del ciclo de vida. Y la organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, ¿sí? Acá remarco el tema de controlar, ¿sí? Que nos pide que hagamos una gestión tal vez del control sobre los aspectos ambientales que tenemos de forma directa y aquellos también igual nos pide que podamos influir, ¿sí? Algunos aspectos ambientales que sean de forma indirecta, también nos pide que los controlemos y como también como todas las normas, hay un tema de impacto ambiental significativo, ¿sí? O sea, nos los vamos a evaluar todos, pero vamos a poner criterios que nos digan, bueno, este es más significativo que otro, ¿sí? Entonces, para poner el foco en los más significativos. La gestión, los controles operacionales al menos en los significativos. Y después está un punto que también es importante, el 614, ¿sí? Que dice, bueno, la organización debe planificar, tomar acciones, ¿sí? Estos controles operativos para abordar y tratar estos aspectos ambientales significativos. Y también tiene que ver la manera de integrar e implementar las acciones de los procesos de su sistema de gestión ambiental o en otros procesos de negocio, ¿sí? Un tema importante que la norma nunca nos olvidemos de que intenta de que la gestión ambiental también vaya de la mano de los procesos de negocio, ¿sí? Y después evaluar la eficacia de estas acciones. O sea, apunta también a que cuando nosotros establezcamos estos aspectos ambientales significativos y estos controles, ¿cómo vamos a hacer para evaluar la eficacia de esas acciones? ¿Sí? A través de medición de eficacia, a través de indicadores, ¿sí? O, para que también lo tengan en cuenta, que es un punto importante que a veces nos olvidamos de medir la eficacia de estos controles operacionales. Bien, vamos a repasar qué es aspecto de impacto, ¿sí? Aspecto es un elemento de un proceso, producto o servicio quien pueda interactuar con algún componente de la gestión. Entonces, en este caso vamos a hablar de la gestión ambiental, ¿sí? Digamos, alguna actividad, si lo desagregamos, podemos hablar de alguna actividad que nosotros hagamos durante todo nuestro proceso como causa que genere un impacto. Y que ese impacto es un cambio producido en algún componente de la gestión resultante de los aspectos, ¿sí? Entonces, si hablamos desde ambiente, vamos a hablar de ese impacto ambiental, o sea, un cambio producido en algún componente de la gestión ambiental, de nuestro entorno, de nuestro ambiente, resultante del aspecto, ¿sí? Entonces, este aspecto, ¿sí? Está bueno esto, aspecto de impacto siempre se puede aplicar desde
desde digamos, de cualquier ámbito, o de siempre hablando nosotros que estamos haciendo de trinorma, podría ser un aspecto, algo de calidad, ¿sí? Que nos produce un impacto que sea fuera de especificación. Desde la parte de ambiente, un aspecto, consumo de energía que nos produce un impacto, ¿sí? En alguno de los componentes ambientales. Y lo mismo enfermedad profesional, ¿sí? Alguna actividad que nosotros desarrollemos y que tiene como impacto alguna enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, veamos como aspecto impacto siempre se maneja en cualquiera de las tres normas. Bien, bien. Y ahora vamos a los factores ambientales, ¿sí? Que esto me parece súper importante para que ustedes puedan como tener como una regla memotécnica, ¿sí? De cuáles son todas las tres puntas que podrían afectar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, suelo, ¿sí? Si nosotros nos sentáramos en algún proceso o área o sitio donde estamos, bueno, ¿qué de nuestras actividades que se están desarrollando en ese momento puede impactar al suelo? Bueno, no sé, derrames de combustible, no sé, algún lixiviado de líquido, em, algún derrame, alguna contaminación, ¿sí? O sea, ¿qué actividades pueden afectar al suelo? Bien, cuando tenemos, digamos, identificado, ahora pensamos, che, ¿qué de esas mismas actividades puede afectar al agua? ¿Hay alguna de las actividades puede generar algún vuelco particular en el agua, tanto al agua superficial, digamos, a los ríos, o puede percolar y puede afectar a las napas? No sé si tenemos algún elemento al aire libre, ¿sí? De nuestra actividad y hay lluvia, ¿sí? O sea, puede percolar esa contaminación y puede llegar hasta las napas o, bueno, contaminar también el suelo o contaminar el agua, ¿sí? Ahí tenemos dos factores que se están contaminando, por ahí uno más significativo que el otro. Luego de ver el agua, vemos qué le pasa al aire con esa misma actividad. Hay gas a la atmósfera, hay nos puede generar, sí, algún gas, alguna chimenea, hay algo que se libere al aire en ese mismo momento. Después vemos, por ejemplo, qué nos puede pasar en la flora y la fauna. En esa actividad, ¿hay algo que nos afecte a la flora, a la vegetación, a los animales que están presentes en el sitio? ¿Hay alguna modificación del paisaje? La actividad, no sé, impacta sobre alguna parte del paisaje. Y después, por otro lado, sí, el humano, qué afecciones puede tener el humano, tanto puede ser a las personas que están dentro de la empresa o, como saben la norma, nos pregunta en nuestro entorno, ¿sí? ¿Hay alguien, o sea, nuestro entorno se puede ver afectado por alguna de las actividades que se desarrollan en la empresa? Puede ser ruido ambiental, ¿sí? Puede ser algún incendio o alguna explosión que más allá de lo que pueda generar la explosión en sí o el incendio, que también esos aspectos pueden este, afectar al entorno, ¿sí? A los humanos del entorno. Entonces, como esta regla memotécnica, ¿sí? Que cuando ustedes se presenten en algún sitio, una empresa, un área, ¿sí? Puedan hacer como esta, che, ¿qué le pasa al suelo? ¿Qué le pasa al agua? ¿Qué le pasa al aire? ¿Hay alguna afectación sobre la flora y la fauna? ¿Hay alguna afectación sobre el humano? ¿Sí? Y después, también es importante que a veces cuando hacemos auditorías notamos que se lo olvidan, es un poco por ahí los consumos, ¿sí? Y y uniendo esto con el análisis ciclo de vida. Ahora vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos nuestra organización, ¿sí? Una empresa de productos o de servicios de limpieza podría ser, ¿sí? Entonces, además de centrarnos en esa ruedita de qué le pasa a cada actividad,
también podemos ver consumos, ¿sí? ¿Qué consume nuestro producto o nuestro servicio? Entonces, por ejemplo, tenemos la cajita que consumo de materiales, ¿sí? Consumo de bolsas, consumo de maderas, consumo de elementos de producción, ¿sí? Podríamos empezar a analizar todos esos consumos y tal vez identificar algún aspecto de mejora desde la parte ambiental, pero deberíamos poder identificarlos. Consumo de combustible, ¿sí? Tanto por ahí de los proveedores que nos traen los insumos como el consumo de combustible de nuestra organización, para la logística podría ser. Consumo de agua, ¿sí? Para la producción, no solo para la producción, para los servicios auxiliares. Consumo de energía, ¿sí? Y consumo, por ejemplo, de productos de limpieza o consumo de productos para los servicios auxiliares de nuestro producto principal o de nuestro servicio, ¿sí? Y esto también relacionado con, bueno, con análisis ciclo de vida, que por ahí lo vamos a detallar un poquito en la próxima filmina, pero lo que nos dice el análisis ciclo de vida es, no solo tenés que analizar lo que le pasa a tu empresa, sino podés ir un poquito más atrás, analizar a tus proveedores, de dónde sacan, de dónde vienen los productos que comprás, los insumos que comprás, y tenerlo identificado nos permite, tal vez, de a poquito ir haciendo mejoras en el desempeño ambiental de nuestros proveedores o mejorando nuestros proveedores, ¿sí? Entonces, siguiendo un análisis un poco de ciclo de vida, que es lo que nos pide la norma, si vemos, digamos, si evaluamos nuestros proveedores para hacer nuestro producto, también tenemos que evaluar nuestro producto y servicio que brindamos, ¿sí? Entonces, podríamos también analizar en el post entrega de nuestro producto si hay algún consumo de agua, algún consumo de combustible, algún consumo de energía, algún consumo de alguno de los ítems que vemos, ¿sí? Que pueden estar afectando al medio ambiente. Y después, aplicando un poco lo que decía de los factores ambientales, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestra empresa, hacemos correr la ruedita, digamos. Sí, alguno de los procesos genera algún efluente gaseoso. Bueno, justo acá tenemos las chimeneas. Entonces, en esta empresa, en esta empresa de producción, podría ser de servicio, pero poco probable, en la empresa que genera un producto, efluentes gaseosos. Algo afecta al aire. Acá algo afecta a las personas que nos circundan. Bueno, por ejemplo, yo puse ruidos molestos al vecindario, incendio, o podría ser que la empresa esté en un sitio, digamos, semivirgen, ¿sí? O en algún sitio que tenga como rodeados de pasto. Entonces, bueno, cómo es esta empresa impacta en la flora y la fauna que nos circunda, ¿no? De nuestro entorno. Seguimos con la ruedita, entonces, si algo afecta al agua, bueno, por ahí esta empresa este, genera efluentes líquidos, tiene el proceso productivo utiliza agua y entonces, bueno, toda esa agua la elimina, ¿sí? Porque es residuo, entonces está generando un efluente líquido. También, bueno, la afectación a la flora y la fauna, ¿sí? Que en nuestro entorno, que podría estar afectando. Y como último, residuos sólidos, ¿sí? Que puede ser otro tipo de residuo que afecta al suelo y que afecta al agua, este, tanto residuos peligrosos, ¿sí? O residuos orgánicos, o residuos en general, que después por ahí lo podemos separar, ¿sí? Entonces, este, bueno, cada vez que nosotros nos paremos frente a una empresa, que ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle, deberíamos hacer circular, che, ¿qué consumos tenemos? ¿Hay efluentes a la atmósfera? ¿Algo que impacte al aire? ¿Algo que impacte al agua? ¿Algo que impacte al hombre? ¿Algo
al aire, al agua, a la flora y al humano, ¿sí? Y después, unido un poco al análisis ciclo de vida, ¿sí? Que acá brutamente puse la empresita, es esto, lo que nos pide la norma es que analicemos la previa, ¿sí? La adquisición de recursos, que podrían ser qué tipo de proveedores estamos utilizando, ¿sí? Pensar en los proveedores también son empresas y entonces ellos podríamos decir, che, ¿qué generan? ¿Cuánto consumo de combustible? ¿Dónde sacan los recursos? Entonces, en ese por ahí, consumo de combustible, efluente gaseoso que elimina la atmósfera por la logística, por ejemplo, podríamos evaluar en algún futuro, en una madurez del sistema, que nosotros, que yo que estoy en Buenos Aires, me entrega el mismo producto a una empresa que está en Capital Federal y otra en La Pampa. Y tal vez me convenga contratar a uno de Ciudad de Buenos Aires porque el consumo de combustible para traerme los insumos va a ser mucho menor que el que está en La Pampa, ¿sí? Entonces, bueno, analizamos un poco esos aspectos ambientales que por ahí no los podemos controlar, como decía la primera palabra, pero sí podemos influir a través de una evaluación de proveedores, a través de, no sé, consultarle ciertos aspectos a esta empresa. Después se produce la manufactura, así que en muchos casos sucede esto, que por ahí el análisis de aspectos ambientales está muy centrado en nuestra empresa, en la parte de manufactura, pero nos olvidamos qué pasa antes y qué pasa después, ¿sí? Que, por ejemplo, el qué pasa después es, por ejemplo, los aspectos ambientales de transportar nuestro producto o transportar nuestro servicio, ¿sí? Si lo hacemos nosotros, si lo hacemos un contratado, ¿sí? Y después el uso y el fin de vida útil, que por ahí se ve más reflejado cuando en las empresas que generan un producto, ¿sí? Que la norma nos pide también pensar en el uso que se le da a ese producto y el fin de la vida útil, ¿sí? Si el producto que nosotros ponemos en el mercado, bueno, qué residuos genera, ¿sí? Que el ideal del análisis ciclo de vida sería que cuando nosotros pongamos el producto en el mercado, genere el menor impacto posible cuando eso se termina de usar, ¿no? Siempre por ahí pensamos en la botella de Coca, que cuando Coca pone la botella en el mercado, después queda el residuo y bueno, sabemos toda la afectación de las botellas de plástico que hay por todos lados. Entonces, bueno, la norma intenta que nosotros tengamos en vista no solo los aspectos ambientales de nuestra empresa, nuestro sitio y de nuestra empresa o servicio, sino que podamos identificar aguas arriba y aguas abajo ciertos aspectos y al menos tengamos identificados y en una maduración del sistema busquemos mejorar el desempeño ambiental, bajar el impacto, ¿sí? Como yo decía al principio, la norma intenta primero identificar todos los aspectos que podamos, ¿sí? Pero después tenemos que poner ciertos criterios para evaluar cuál es el mayor impacto, cuál tiene mayor impacto, y así llamarlo aspecto ambiental significativo y poner por ahí la mayor cantidad de recursos en controlar esos aspectos significativos. Entonces, acá le puse un montón de criterios que se usan, ¿sí? Está la matriz de Leopold que evalúa impactos. Entonces hay un montón de criterios, ¿sí? La norma, por ahí, para empresas chicas o medianas, o sea, no hace falta ponerle todos estos criterios. Por eso dejé como iluminado los que creo que son como más importantes, más accesibles, ¿sí? Que sería por ahí la frecuencia, donde medimos la cantidad del aspecto o la cantidad de la actividad que se produce, ¿sí? La frecuencia de que se produce y en consecuencia cuál es la frecuencia del impacto que podría tener, ¿sí? La severidad, ¿sí? Que yo la asocio en muchos casos, la severidad del impacto es, no sé, si estoy afectando un recurso renovable o no, asumiendo que si estoy afectando un recurso no renovable,
debería tener una severidad más alta que un recurso que no es bueno, que es recuperable o que se puede generar en menor tiempo. Magnitud, que me parece un criterio clave en el sentido de que por ahí en algunas empresas este, le ponen, bueno, no sé, por ejemplo, tienen consumo de agua. Entonces han desarrollado criterios para decir, si consumo 5 litros de agua, es un punto. Si consumo 500 litros de agua, son 2 puntos. Y si consumo 1000 litros de agua, son 3 puntos. Que sería ideal tener eso, digamos, por aspecto, tener o sea, tener establecidos los números, ¿sí? Por cada cantidad de aspecto, que es bastante difícil, porque después lo tenemos que hacer por todos los aspectos. Entonces me parece que la clave, el tip, es que está bueno, magnitud se haga por comparación de otros aspectos, ¿sí? O el mismo aspecto en otras áreas, o el mismo aspecto en referencia con otros aspectos de la misma área, entonces podamos darle un valor de magnitud, entonces que nos pueda dar, bueno, no sé, generamos, si tomamos residuos, los residuos peligrosos tendrán mucha más magnitud porque se generan en mayor cantidad que unos residuos comunes, que es, no sé, yerba y es un poquito de yerba, ¿sí? Entonces, por ahí, por comparación, le podemos dar un valor mayor y así nos aporta información el tema de magnitud. Y recuperabilidad también por ahí un poco relacionado cuánto podemos recuperar ese factor ambiental o no, ¿sí? Entonces, a través de esta evaluación nos estarían quedando los aspectos ambientales significativos, a los cuales nosotros le tenemos que poner mayor recursos para disminuir el impacto. Bien. Y después, por otro lado, algunas cosas que me parecía interesante retomar o tener en cuenta, no sé, la norma habla de aspectos normales, anormales y de emergencia, ¿sí? Los normales son los que, bueno, suceden en el día a día, ¿sí? Emergencias son por ejemplo, los que se producen por alguna emergencia como derrame de combustible, derrame de algún producto químico, alguna explosión de algún gas, ¿sí? Y anormales son las actividades que se desarrollan con muy baja frecuencia o, bueno, por ejemplo, no son normales, que el otro día me pasó que fui justo a auditar a una empresa y había una chica que estaba limpiando. Y yo le dije, ¿tenés identificado los aspectos ambientales de limpieza? Y me dijo, no, no, porque la chica viene una sola vez por mes, qué sé yo. Bueno, será un aspecto normal de la persona de limpieza, pero hay que identificarlo, ¿sí? Cuando vemos que eso sucede en nuestra empresa, hay que identificarlo como un aspecto anormal. Después un tema importante como la organización de la identificación de los aspectos, ¿sí? La norma intenta que nosotros identifiquemos los aspectos por procesos, ¿sí? Proceso, por ejemplo, proceso comercial, proceso de recursos humanos, proceso de operación, de postventa, comercial, logística, ¿sí? Pero tal vez también nos sirve por áreas, ¿sí? No sé, área administrativa, que por ahí el área administrativa tiene los mismos aspectos, no sé, si analizamos comercial, recursos humanos, administración, son los mismos aspectos porque, por ejemplo, están en una oficina, ¿sí? O tal vez nos sirve también por espacio, en el espacio físico, ¿sí? Porque a veces ocurre que por ahí se olvidan de identificar los aspectos ambientales del depósito de residuos especiales, o se olvidan de un almacén, o de una oficina, o la parte exterior de un playón de una empresa, ¿sí? Entonces, ir tal vez combinando, o por proceso, por área, o por espacio físico, ir barriendo así toda nuestra organización para no olvidarnos de ningún área, ningún proceso que identifiquemos los aspectos ambientales. Después, por otro lado, los aspectos significativos, establecer valor
con criterio. Esto quiere decir, una vez me había pasado que en una misma empresa habían puesto una valoración de aspectos ambientales significativos, por ejemplo, el valor de 1 a 50, ¿sí? Y los aspectos ambientales significativos eran 50. Entonces, solamente 50. Entonces, era como una vara, como en el sentido baja, de que solamente iban a tratar los que les dé 50. O sea, entonces les quedaban 2 o 3 aspectos significativos, ¿sí? O sea, el criterio no estaba muy, o sea, no estaba bien puesto, ¿sí? Porque nos quedaban muchas cosas afuera. Y después, en otro caso, eh, era una empresa que tenía diferentes sitios, ¿sí? Entonces fuimos a visitar los diferentes sitios y en uno de los sitios decían que no tenían aspectos ambientales significativos. Imagínense, era una empresa que eh, entregaba combustible, ¿sí? O sea, era como una estación de servicio. Digo, wow, si hay algo que hay aspectos ambientales significativos, sería en una estación de servicio. Claro, ¿qué había pasado? Habían analizado los aspectos ambientales con los controles operacionales implementados, ¿sí? Los que por ahí hacemos Trinorma tenemos este concepto de que hay que evaluar los aspectos o los riesgos o los peligros sin los controles ambientales. Ellos tenían tantos controles ambientales, o sea, tenían unos tanques de combustible con unas válvulas, todo súper parametrizado y controlado, tenían todo un playón con contención, estaba todo perfecto. Claro, era tan alto el impacto ambiental que se podía producir que se habían establecido una ingeniería, todo un control que hacía que el impacto, o sea, que se genere el impacto sea muy bajo el riesgo. Entonces, bueno, estaban mal analizados, estaban evaluados con los controles operacionales implementados. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta esos criterios para establecer los aspectos ambientales significativos. Y otra cosa que nos pasa, sí, es que se olvidan los servicios auxiliares, ¿sí? O sea, calderas, sala de compresores, la parte de refrigeración, producto terminado, los almacenes, los depósitos, grupos electrógenos, talleres de mantenimiento, ¿sí? Que esto es porque por ahí no lo hacen por espacio físico, ¿sí? Entonces, por ahí, no sé, el área taller, analizan, no sé, por ahí el taller o el mantenimiento, pero no analizan otros espacios como son servicios auxiliares. Entonces, tengan en cuenta todos estos tipos cuando identifican aspectos ambientales. Y ahora vamos a un ejemplo práctico, así que ahora quiero escucharlos, o Gino, lo que hablen por el chat. Vamos a analizar esta imagen, ¿sí? Y vamos a hablar, quiero que me cuenten qué aspectos ambientales identifican, ¿sí? Y acá, por ejemplo, les puse en el costadito cómo, por ejemplo, podríamos identificar esta escena o este sitio como aspecto. ¿Ven? Podríamos hablar de procesos, por ejemplo, recursos humanos, comercial, ¿sí? Que son, digamos, que siempre por ahí tienen una cocinita más o menos linda, que podríamos hablar de proceso comercial, recursos humanos, no sé, dirección, tengan los mismos aspectos, o podemos hablar por áreas, que sería administración, ¿sí? O podríamos definirlo por sitio. Bueno, por ahí, si nosotros definimos por sitio en la cocina, entonces por ahí identificamos ciertos aspectos o ciertos aspectos que por ahí si vamos al sitio oficina propiamente dicho, son diferentes al de la cocina, ¿sí? Entonces, depende de nosotros cómo lo identifiquemos, si los identificamos por área, por sitio, por proceso, bueno, nos saldrán más o menos aspectos y más o menos significativos, ¿sí? Así que ahora los escucho y los leo para que me cuenten qué aspectos ambientales identifican en esta foto. Si se animan, pueden prender sus micrófonos y pueden participar, no hay ningún problema. Hola, ¿me escuchan? Sí, Soy Graciela de Volterra, una empresa de turismo. Y bueno, Graciela, ¿qué tal? Volterra, qué lindo. Sí, Nos la volvemos a encontrar. concesionaria
del Parque Nacional Talampaya. Noelia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Yo acá en casa porque, bueno, estoy con gripe, pero participando porque me súper interesa todos los webinars que ustedes Buenísimo. hacen y en la Saludos al mayoría. equipo por ahí. Dale, gracias, se los daré. Lo primero que veo de la foto y remitiéndome a nuestra oficina, que tenemos una cocinita, Bien, el uso de la energía eléctrica, que muchas veces entran y usan y salen y dejan la luz prendida, y bueno, bien, veo la heladera, veo los artefactos, y también el consumo de agua. Otro perfecto, aspecto interesante es el tema de los residuos, que se perfecto. pueden hacer separación. Nosotros tenemos una empresa que se lleva algunas cosas para reciclar y bueno, son todos aspectos, el uso, bueno, el gas sería el mínimo, no sé, no creo que tengan nada de gas, no se ve. Eh, Claro, bueno, a priori a esos, priori eso. Bueno, eso. pensemos en la rueda, digamos, hagamos un poquito exacto del ejercicio. Y acá, por ejemplo, no sé, si pensamos en el aire, en algunos casos, acá no vemos el aire acondicionado, pero algunos pueden identificar el aire acondicionado, sí, que tiene un gas que puede eliminarse, entonces por ahí podemos pensarlo como un contaminante fluente gaseoso. Bueno, al humano, acá podríamos identificar, no sé, algún riesgo de incendio, por ejemplo, ¿no? Pensando en toda la rueda para que vayamos agrandando el mapa. Acá también, por ejemplo, podemos pensar en los residuos electrónicos, ¿sí? Que no se nos pudieran generar la heladera cuando no funcione más, el microondas si lo queremos cambiar, residuos orgánicos, ¿sí? Residuos, por ejemplo, sólidos, no sé si nos traen, no sé si es una cafetera y nos traen las cápsulas de café, qué sé yo, podríamos generar residuos orgánicos, nos traen cosas en cajas, residuos de cajas, eh, bueno, agua, bueno, el agua que se utiliza ahí, que podría ser un efluente líquido, ¿sí? Seguramente acá por esta cocina va a un tratamiento, alguna cloaca, pero hay un efluente líquido, ¿sí? No sé si hay algo más en el chat, Ginny. A ver, por lo que estuve verificando, bueno, Gabriela nos dice, coincido con Gabriela, mucha tecnología, a veces creemos que es mejor, pero si no hay un buen manejo del uso eléctrico, es impresionante los residuos y el desperdicio que generan. Coincido, dice. Exacto. Bien. Si alguien más se A quiere ver, los sumar, chicos los decían leemos por el que, chat. Flori, Lucas, sí, no digo que la otra. Bueno, sigo con la otra. Bien, acá tenemos, bueno, muy bien, Flora. Bien, acá, por ejemplo, tenemos un depósito de limpieza. Creo que si está Gustavo por ahí, va a ver que le usé la fotito. Bueno, acá, ¿qué aspectos ven? Vamos, anímense, ¿eh? Un poquito desordenado, podría decir. Sí, primero Sí, el orden de limpieza, hacer un buen 5S estaría bueno. Y sí, bueno, pero habría que ver qué tienen esos tanques ahí, para que claro, no los veo muy bien identificados, como para saber bien. si necesitan bandeja de contención. Sí, en Y principio, si es un depósito de limpieza, bueno, acá justo no vemos insumos líquidos, o acá seguramente que hay insumo líquido, porque si es un tacho hay insumo líquido, habría que ver, bueno, acá hay un potencial derrame, ¿sí? Acá hay una canillita que podría estar goteando, seguro puede ser. Entonces se puede producir un derrame, acá hay consumo eléctrico, ¿sí? Acá hay generación de residuos de cartón, no voy a decir reciclable porque si el cartón lo tiramos a la basura no va a ser reciclable, generación de, digamos, de cartón, por ahí de insumos, de bolsas plásticas, no sé, insumos de papeles,
¿sí? Yo desde el punto de vista de higiene y seguridad, porque tengo esa otra pata también, el acopiar hasta el techo está mal, riesgo de incendio puede haber, mucho cartón. Claro. Sí, em, sí, 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 sí. Está bien, hoy estamos enfocados en ambiente, pero sí, como hacemos el- Trinorma también lo podemos ver, pero bueno, bueno, y también cuando se utilizan todos estos elementos, ¿sí? Residuos comunes generamos, ¿no? Cuando se utilicen todos estos elementos de cualquier empresa, se nos van a generar residuos comunes, ¿sí? O residuos peligrosos. Si sería algún producto peligroso, se nos van a generar residuos peligrosos, ¿sí? Bien, creo que Bien, alguien había levantado la mano, dale. Noé. Alguien, Sí, no sé si dale. alguien quería hablar. Y tiene el micrófono muteado, si no me equivoco. Alejandra. No, no la estaríamos escuchando, no sé si está muteada. Si no le funciona el micrófono, también nos puede escribir, no hay ningún inconveniente, nosotros la leemos. Creo que le quedó congelada la pantalla. Puede que haya tenido algún inconveniente con la red de ellos. Bueno, Vos sabés, bueno, Noé, que nos entonces, escriben también por sí, el chat, nos dicen dale. tipo de producto químico. Claro, no se sabe, digamos, qué tipo de producto químico son y si son o no biodegradables. Exacto, también, sí, podríamos identificar esos aspectos que acá justo la foto no, bueno, acá seguramente hay insumos. Acá no puse la foto de un insumo, pero sí podríamos, el consumo, ahí aportando el consumo de esos. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que yo estaba hablando de los consumos? Y por ejemplo, si nosotros pensábamos en una empresa de limpieza, también vamos a analizar el consumo de esos productos, ¿sí? Analizarlo, qué cantidad, si podemos llegar a un consumo ideal calculado por metros cuadrados limpiar, qué sé yo. Entonces, en ese análisis, si tenemos algún indicador de consumo de productos y lo llevamos a un indicador, podríamos decir, che, la gente lo está usando bien o lo está desperdiciando. Entonces, o a veces pasa, no sé, siempre digo lo mismo, el SIF, que cuando lo dejamos destapado se seca. Bueno, entonces también el consumo y el uso responsable de cualquier insumo hace que no estemos consumiendo al pepe, ¿sí? Porque se seca, lo tenemos que tirar, tenemos que agarrar otro, entonces generamos más residuos, no usamos los insumos de forma eficaz, ¿sí? Y otra cosa podría ser la identificación para ver si podemos tener algún insumo químico más amigable con el ambiente. Bueno, acá puse una foto que ahora la vamos a ver si nosotros tuviéramos que analizar el servicio de limpieza. ¿Qué aspectos deberíamos identificar con la persona que está limpiando ahí en esa situación? Pensemos también en la situación de no solamente eso, sino de una persona que está limpiando, que hace un servicio de limpieza. ¿Qué podríamos identificar como aspectos? Hola, Ahí, buenas tardes. hola, Nosotros justamente prestamos servicios de limpieza y bueno, estamos en proceso de certificación inicial y como aspectos pusimos el tema de la dilución de los productos, las fichas técnicas, la capacitación del personal respecto al uso, el riesgo, digamos, de perfecto. contaminación hacia ellos por si los llegan a mezclar. Perfecto, sí. Ahí la capacitación sería ya un control operacional muy bien lo que dijiste vos también, ¿no? En la dilución. Entonces pensemos en lo que estábamos hablando, en los el aspecto sería consumo de insumos, ¿sí? Desde ambiente, entonces todos los controles operacionales que le podemos poner para que ese consumo baje, digamos, pero sea el más eficiente, ¿sí? Desde la dilución, que es súper importante, que por ahí si lo diluimos de más, no limpia, y si lo diluimos de menos, no estamos usando
bien los productos, ¿sí? Porque podríamos alargarlo más su vida útil, o esto, dejarlos destapados, o dejarlos en un sitio que no corresponde y que se nos derramen, o que se nos caigan, o que, bueno, no estén. También consumo de agua, ¿sí? Que por ahí la persona está, no sé, llena los baldes y tira el agua en vez de pasar un trapo y limpiar, que podría ser suficiente, ¿sí? Consumo de luz, ¿sí? A veces por ahí en el pañol, si tienen incidencia en el pañol donde ellos están, bueno, capacitar a la gente, derrame, ¿sí? Bien, y ahora Sí, la nosotros, por misma ejemplo, situación. Sí, lo que dale. empleamos son probetas para la dilución de los productos y cuando es posible en los sitios, dilutores automáticos. Entonces, bueno, ahí disminuimos Bien, bastante la cantidad y nos evitamos el error a ojímetro, que es muy común en este tipo de tareas. exacto, exacto, exacto. Bien, y ahora la misma situación, pero esta foto, pero visto desde que nosotros somos la empresa de servicio auxiliar, que yo le puse ahí bombas de refrigeración, ¿sí? Como por ejemplo un sitio, este, que seamos la empresa y como sitio, bombas de refrigeración, acá qué aspectos ambientales identifican o podríamos identificar teniendo en cuenta estos, ¿se acuerdan la ruedita de los factores ambientales? Si pensamos en el suelo, bueno, no sé, tal vez hay algún líquido para las bombas que ande por ahí dando vuelta, algún líquido, algún aceite para que estas bombas de refrigeración anden. Entonces, bueno, no sé, si la dejamos en cualquier lado, que a veces pasa, que pasamos por ahí y y estaban haciendo mantenimiento de la bomba de refrigeración con el aceite y lo dejaron por ahí fuera de una batea de contención o puesto en la puerta, que justo está ahí cerca de un lugar de pastito. Entonces, bueno, no sé, si hay algún aceite, un combustible dando vuelta para el mantenimiento de esto, bueno, podría producir un derrame en el suelo. Si pensamos en el aire, tal vez estas bombas de refrigeración tengan o utilicen, o un sistema de refrigeración utilicen, ¿cómo se llama? Bueno, para enfriar nitrógeno o lo que sea. Entonces podría generar alguna emisión a la atmósfera. Ruido, ¿sí? Por ahí ruido ambiental, si está muy cerca, próximo a un vecino, ¿sí? Riesgo por ahí de incendio, de explosión. Y bueno, por ahí el aspecto, si pensamos en agua, algo que pueda producir al agua, alguna liberación al agua, bueno, no, tal vez, o por ahí las bombas de refrigeración, enfriamiento, es un circuito cerrado donde hay muy baja pérdida de agua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo nos ponemos en un sitio y hacemos, che, los factores ambientales en esa estrellita, a ver cuál están todos analizados, ¿sí? Obviamente siempre consumo eléctrico, también, algunos de los consumos, consumo agua, consumo eléctrico, consumo de combustible, consumo de productos, ¿sí? Para este sitio. Bien, producción de alimentos. Acá, ¿qué aspectos ambientales podemos identificar? El consumo de servicios, la generación de residuos y tipos de residuos generados. Bien, bien, bien. Acá tenemos, por ejemplo, pallets, ¿sí? O consumo de pallet como proveedor de pallet o generación de residuos de pallet, ¿sí? Pensemos en, sí, como proveedor de consumo de pallet, quién me lo está trayendo, qué tipo es, y después a su vez estos pallets se rompen, me generan un residuo, tengo residuo de madera, lo mismo, por ejemplo, con los bolsones, ¿sí? Desde que lo consumo, los que utilizo y elimino. Si por ahí el producto también va en bolsones, cuál es su vida útil, si los puedo recuperar, ¿sí? Acá también tenemos autoelevador,
¿sí? Acá voy a hacer hincapié en muchas veces que, por ejemplo, los residuos que generan nuestro servicio, ¿no? En muchos casos por ahí el mantenimiento de autoelevador lo genera una contratista. Y vos decís, no, esos residuos no son míos. Sí, digamos, todo el mantenimiento de los equipos, no sé, autoelevadores o de vehículos pertenecientes a la organización y que se mandan a otros sitios a mantenerse, a hacer un mantenimiento, a cambiarle aceite, a cambiar las ruedas, también los tengo que tener identificados en mi matriz, ¿sí? Entonces tengo que generar controles sobre esos proveedores, ¿sí? Que son críticos para la organización. Acá, por Ahí ejemplo, en justo nos comentan dale, por el chat los gases, digamos, que generan esos autoelevadores, por ejemplo. exacto, perfecto, eso iba a decir. Acá seguramente autoelevador no queda, pero por ahí, no sé, las ruedas, si hay alguna rueda que se rompe y queda por acá, o sea, queda en la empresa también, residuos, ¿sí? Obviamente consumo eléctrico, no sé si acá, esto no creo que sea un efluente gaseoso, entiendo que es algún transporte de producto, pero podría ser alguna chimenea que elimina algún gas, algún producto, bueno, se genera un efluente gaseoso. Bien, acá, si fuéramos una empresa constructora, ¿sí? este, en un sitio nuevo. Entonces, bueno, igual la construcción necesita por ahí un estudio de impacto ambiental particular, pero bueno, a veces muchas constructoras, sí, por ahí tienen un sitio acá para construir y tienen el pañol no sé, a 2, 3 cuadras y el ir y venir de los camiones, ¿sí? Por ahí, o la gente que come o de los operarios, ¿sí? Se va extendiendo, entonces en vez de generar un pequeño impacto desde la construcción hasta el pañol, no sé, a veces cortan árboles, o sea, hacen algo a los animales, entonces hay una afectación de la flora y la fauna, ¿sí? También por ahí un ruido ambiental, sí, ruido al ambiente, a las personas que se encuentran circundantes. Bueno, obviamente, sí, alguien iba a hablar. Bueno, Sí, ahí veríamos. Sí, dale. Sí, tardes. Yo lo que también veo acá es respecto a la disposición final, ¿no es cierto?, de esos residuos que se generan. Muchas empresas constructoras vuelven a utilizar para rellenar, otras directamente no los reutilizan y van y los tiran en cualquier lado. Entonces me parece que ese también es un tema a tratar, ¿no? La disposición final de los residuos para lograr que el impacto ambiental sea el menor posible. No solamente por el daño que ocasionan, digamos, a la tierra o en su efecto a la superficie. A mí me parece que desde la bromatología por ahí a veces estamos abocados en tratar lo que es alimento, nada más desde la materia prima hasta que llega al consumidor. Pero digo, estas cosas del impacto ambiental, el impacto al agua, que con esa agua muchas veces se utilizan para riego, que van a contaminar un alimento, o la disposición final, como digo, de estos residuos, me parece también que es importante tratarlos. exacto, exacto, exacto. Sí, sí. En este caso, en la constructora del servicio, eso, acuérdense, a ver qué puede afectar, bueno, al suelo, bueno, en general siempre tienen algún bidoncito de algún insumo químico, combustible, aceite dando vuelta, bueno, o sea, impacto al suelo, impacto al agua, en algunos casos tiran agua, o con cemento en un lugar donde no corresponde, total, el agua desaparece, percola, bueno, contaminación al agua. La afectación a las personas, ruido, no sé, algún incendio, la afectación a la flora, a la fauna, ¿sí? En algunos casos, por ahí tenemos que entrenar a nuestros colaboradores y trabajadores para que trabajemos de si hacemos un impacto, lo hacemos desde que está la obra hasta el pañol y no en el área circundante, pues se sientan a comer, qué sé yo, y cortan un árbol, pintan un árbol, le tiran cemento al pasto en cualquier lado, ¿sí? Esos son
afectaciones de la flora y la fauna donde no corresponden. Puede ser Y también, después, ¿no? sí, Que rompan algún caño de otro servicio, que se genere alguna exacto. fuga. Exactamente, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Interferencia entre servicios, que bueno, por ahí con algún mal plan de construcción, ahí por ahí sería que no tuvieron un plan, una planificación o un mal plano de dónde estaban los servicios, entonces rompan donde no tiene que ser y genera un impacto que rompan un caño de agua, ¿sí? Bueno, afectando no solo a la obra, sino a la gente alrededor. Y después la misma foto, pero si nosotros fuéramos el servicio de transporte de materiales, ¿sí? Para ver acá, bueno, qué aspectos serían, bueno, consumo de combustible, ¿sí? Que a veces nos olvidamos de la logística, de la parte logística, consumo de combustible de los camiones, que si yo siempre digo, si hay un camión que está andando, está consumiendo combustible y a su vez generando efluentes gaseosos, ¿sí? Que uno viene muy de la mano del otro, bueno, residuos industriales, podría decirse como, no sé, las ruedas, el mantenimiento, un poco que ya hablamos, todo el mantenimiento del vehículo, la generación de aceites, consumo de combustible, todos esos residuos peligrosos que dejan el mantenimiento. ¿Sí? Bien, esos son como todos los ejemplos. Eh, Eso quiero que por ahí, si les sirve, que les quede, ¿sí? Vamos a volver a como estrellita y los factores ambientales. Bueno, vamos a... ¿Sí? Cuando uno se centra en el sitio o en el proceso o en el área, haga toda esta revisión, si contempló estos 5 aspectos, ¿sí? Y no olvidarse también de esto, de los consumos antes de que entren a nuestra empresa, a nuestro servicio, y los consumos que también podrían verse cuando nosotros entregamos nuestro producto o servicio, ¿sí? Y acá un poco cómo aplicamos esa ruedita en nuestra empresa, ¿sí? Y esto, por ejemplo, si estuviéramos en operaciones, en la parte operativa, bueno, revisamos esto, lo terminamos, vamos al depósito de residuos peligrosos y vemos, hacemos toda esta ruedita, revisamos todos los aspectos. Vamos a, no sé, al almacén, bueno, veamos todos, hacemos correcta ruedita y vemos revisamos todos los aspectos a ver si nos está faltando uno o estamos todos contemplando, o contemplamos todos, ¿sí? Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Vamos aprovechando para pasarles lo que es el link de asistencia, se lo estamos dejando en el chat ahora mismo. Importante que lo puedan completar, que puedan dejar sus datos allí, dado que en base a esos les vamos a compartir acceso a nuestra plataforma virtual para que puedan emitir su certificado de asistencia, ¿sí? También les vamos a estar dejando todas nuestras redes sociales, así no se pierden ninguno de los futuros webinars. Y si gustan con el celular, escanear el código QR que está en pantalla, también pasan directamente a nuestro Instagram. Sí, así es. Ahí estamos compartiendo también las redes por acá. No sé si por ahí Y tienen después, alguna duda. Nosotros en 24 o 48 horas le vamos a estar compartiendo ese acceso, ¿sí? Lo vamos a hacer al mail que nos dejen en el link de asistencia, ¿sí? De todas maneras, si tienen alguna duda o necesitan por ahí refrescar algún paso, pueden hacerlo directamente a los mails que están en pantalla, al gino.farias@sgsa.com.ar, que es el mío, y si no, también a capacitaciones@asgsa.com.ar, ¿sí? Pueden hacerlo a cualquiera de los dos, no hay ningún inconveniente. No sé por ahí si habrá quedado alguna duda. Si no, damos por concluido bueno, que sería el webinar de hoy.
Compartimos nuevamente por las dudas el link de asistencia. Si por ahí ha habido varias personas que han estado atrás de una misma cámara, está bueno que se lo puedan compartir entre ustedes, así no le falta ninguno. Veamos de nuevo. Bueno, muchas gracias, nos dice Gabriela. Gracias a Bueno, vos por haber muchas participado. gracias. Y bueno, Noé, si no hay Muchas dudas, gracias, chicos. si no hay dudas, daríamos por concluido nomás. Muchas gracias, Noé, clarísimo. Bueno, de Gracias nada. por los ejemplos Bueno, de espero que les explicación. sirva. Muchas gracias. Cortito, simple y al pie. Muy bueno. Bueno, sí, cortito, para que les quede el concepto. No, pero estoy bien, bien sí, articulado. bueno. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Adiós. Excelente. Nos vemos la Un próxima. Un saludo a beso. todos. Chau, Muchas chau. gracias por haber participado. Chau, chau.